Buenos días. Con este video vamos a concluir el tema 1, el tema de introducción. En este video vamos a tratar los dos puntos que nos quedan: la organización del sistema económico, la unidad de producción, interrogantes de decisión, soluciones, función objetivo. La agricultura como actividad económica, la oferta de productos, la demanda de recursos, las interrelaciones en el sistema económico y el PBI agropecuario. La economía tiene que resolver los siguientes interrogantes: ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? En el video anterior vimos que la economía es la ciencia que estudia cómo hacen los individuos y las sociedades para producir bienes y servicios mediante la utilización de recursos escasos. Y explicamos que, atento a que esos recursos eran escasos y tenían usos alternativos, se plantea la disyuntiva respecto de qué producir. ¿A qué actividad voy a destinar mis recursos escasos? Podré destinarlo a la producción de animales, a la producción de frutas, a la producción de todo el proceso desde la plantación hasta la obtención de un jugo. Podré destinarlo a un mix de actividades, o incluso podríamos suponer todo el abanico de actividades del sector secundario y terciario. O sea, podría destinar mis recursos a la producción de algún servicio. Entonces, ¿qué producir? ¿Quién decide qué producir? Bueno, en una economía como la nuestra, el qué producir lo va a decidir cada uno de los individuos que afectan sus recursos a la producción. ¿En base a qué deciden qué producir? Y bueno, podríamos decir que deberían tomar su decisión en función de aquella actividad que resulte rentable. Es decir, que de alguna manera va a estar el mercado indicándonos qué producir. Frecuentemente hay otras razones respecto a por las cuales un individuo se dedica a producir un determinado bien. A veces tiene que ver con una cuestión del saber hacer, una cuestión de tradición familiar, etc. Pero sería lógico pensar que debería ser por la rentabilidad que esté arrojando esa actividad. Las sociedades van a tener que elegir qué producir, a qué bienes van a destinar sus recursos. En este gráfico vemos dos tipos de bienes industriales y bienes agrícolas. Y vemos cómo podemos producir solamente bienes agrícolas, o sea, si destinamos todos los recursos a la producción de bienes agrícolas, podrán producirse 800 unidades de este bien agrícola, que es el punto A. El punto B me indica que puedo producir 700 unidades de bienes agrícolas y 10 unidades de bienes industriales.
O podría ir al punto D, donde produzco 400 unidades de bienes agrícolas y 50 de bienes industriales. O podría destinar todos los recursos a la producción de bienes industriales y estaría produciendo 75 unidades de bienes industriales y 0 unidades de bienes agrícolas, que es el punto G. Vemos entonces que esta curva, que está formada por estos puntos A, B, C, D, E, F, G, es la frontera de posibilidades de producción. Cuando una sociedad hace pleno empleo de todos sus recursos, recordemos, los recursos eran tierra, trabajo y capital. Cuando una sociedad hace pleno empleo de esos recursos, necesariamente para producir una unidad más de un producto, deberá dejar de producir del otro. Es así como vemos que para pasar del punto C al punto D, quiero producir más bienes industriales, quiero producir 50 unidades de bienes industriales. Para lograrlo, deberé dejar de producir bienes agrícolas. ¿Para qué? Para destinar esos recursos a la producción de bienes industriales. Bueno, en cualquiera de estos puntos, esta sociedad es eficiente, esta economía es eficiente. Hay eficiencia cuando para producir una unidad más de un producto, debo dejar de producir de otro producto. Bien, cuando ustedes vayan al libro de Samuelson van a ver que hay un ejemplo donde en vez de bienes agrícolas y bienes industriales se plantea el de las armas y el de manteca. Podríamos decir armas y podríamos decir comida. Entonces, ¿qué queremos producir como sociedad? ¿Más armas o más alimento? Entonces, ahí la diferencia respecto hacia dónde vamos a poner nuestros recursos es mucho más impactante que en este caso de hablar de bienes agrícolas o bienes industriales. Muy bien, fíjense el punto I. El punto I, con 300 unidades de bienes agrícolas y 20 unidades de bienes industriales, está por debajo de la curva de la frontera de posibilidades de producción. Entonces, en este punto, es decir, si esta economía solo produce 300 unidades de bienes agrícolas y 20 unidades de bienes industriales, esta economía está siendo ineficiente. No está utilizando el 100% de sus recursos. ¿Por qué lo sé? Porque puedo tranquilamente aumentar la producción de ambos productos y lo cual me está indicando que en el punto I estoy siendo ineficiente. ¿Qué pasa con el punto J o el punto H? Estos puntos son inalcanzables con los recursos que disponemos. O sea, esta economía, esta sociedad no puede llegar al punto J ni al punto H porque está por encima de las fronteras de producción. Para llegar a esos puntos debo necesariamente
tener más recursos, más tierra, más trabajo o más capital. Y es así como vamos a pasar de la curva original a una nueva curva donde ahora sí el punto J o el punto H son puntos factibles. El otro interrogante a contestar o a resolver es cómo producir. Decidido qué vamos a producir, tenemos que ver cómo lo vamos a producir. Es decir, qué sistemas técnicos vamos a emplear, cómo se va a organizar el sistema productivo y los otros aspectos que tienen que ver con la forma de producción. ¿Vamos a ir a una tecnología tradicional o vamos a trabajar con tecnología de punta? Por último, deberemos contestar a la pregunta ¿para quién producir? Y aquí muchas veces cometemos el error de creer que producimos para quienes van a comprar nuestro producto. ¿Quién obtiene lo que se produce? ¿Quién obtiene lo que se produce? Y la respuesta a esto es este espejo. Quien obtiene lo que se produce es el productor. El productor produce para él. El productor produce no para comer el producto, sino para comer desde el producto, ¿sí? Para que ese producto se transforme en el generador del ingreso que él necesita para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, el productor produce en principio para sí mismo. Bueno, este espejo de la diapositiva anterior, es lo que nos mueve a cada uno de nosotros. Y de ahí se deriva cuál es la función objetivo. La función que a cada uno nos mueve es maximizar nuestro bienestar. Nosotros queremos estar lo mejor posible con los recursos que disponemos. Nosotros queremos sentirnos lo mejor posible con los recursos de los cuales disponemos. Y esa es la función objetivo de la economía, maximizar el bienestar, maximizar las ganancias, maximizar las utilidades, estar lo mejor posible con los recursos que cada uno de nosotros dispone. Veamos cómo está organizado el sistema económico. Tenemos dos grandes jugadores, productores y consumidores. Los consumidores se relacionan con el mercado de factores de producción, o sea, ese es el mercado de factores de producción, es el mercado de recursos. Los consumidores venden recursos porque los dueños de los factores de producción somos nosotros, cada uno de los individuos que conforman la sociedad. Nosotros somos los que tenemos el dinero depositado en los bancos y los bancos con ese dinero lo prestan y forman capital, a lo mejor capital de trabajo para los productores, pero el dinero es nuestro. Nosotros somos los dueños de la tierra, nosotros somos los dueños de la capacidad de trabajo. Entonces, nosotros como dueños de los factores de producción
ofrecemos esos factores en el mercado de factores. Y los productores compran esos recursos en el mercado de factores. Los productores con esos recursos los transforman y producen bienes y servicios que se ponen a disposición de los consumidores en el mercado de bienes y servicios. Y nosotros, consumidores, vamos a ese mercado de bienes y servicios a comprar bienes y servicios. Entonces, fíjense que el flujo rojo muestra, digamos, un movimiento físico. Nosotros ofrecemos recursos que son comprados por los productores, que producen bienes y servicios que son ofrecidos en el mercado de bienes y servicios y que nosotros compramos. Bien, si lo vemos desde el punto de vista del dinero, esa venta de recursos de parte de nosotros, consumidores, es lo que genera el ingreso de las familias. Con ese ingreso nosotros vamos a comprar nuestros bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios y eso se transforma en ingreso para los productores. Y con ese ingreso los productores afrontan el proceso productivo y pagan a los factores de producción, lo que genera de vuelta el ingreso de los consumidores. Entonces, esta es la manera como está organizado nuestro sistema económico. Esta es una simplificación de la realidad, pero veamos qué pasa. Hay otro jugador que es muy importante que se llama Estado. El Estado compra también factores de producción. El Estado contrata mano de obra, por ejemplo, y paga por esa mano de obra. Pero el Estado también adquiere bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios y paga por ellos. Pero desde el lado de los productores y desde el lado de los consumidores hay todo un flujo de dinero que va hacia el Estado básicamente por el cobro de impuestos. Tanto consumidores como productores pagamos impuestos. Pero el Estado también puede pagar subsidios hacia los consumidores o subsidios hacia los productores. Entonces también hay un flujo de dinero desde el Estado hacia los productores y consumidores. Este sería el caso si estuviéramos en un mundo, en una economía cerrada, es decir, en un mundo sin intercambio entre los distintos países. Pero como estamos insertos en el mundo y hay intercambio muy fluido entre los países, se complejiza esta situación con un jugador más que es el sector externo, es decir, el resto del mundo. Con el resto del mundo nosotros nos vinculamos en el mercado de bienes y servicios. ¿Por qué razón? Porque compramos y vendemos mercadería al resto del mundo. Aquí solamente dibujé las líneas azules para no complejizarlo tanto, pero
no solamente hay intercambio de dinero, sino también de objetos. Entonces también hay un movimiento físico de bienes y de bienes y de servicios que van y vienen. Bien, el sector externo también tiene un vínculo con el mercado de factores de producción, porque podemos importar factores de producción como por ejemplo capital. Todavía estamos esperando la llegada de los capitales extranjeros a ver si logramos reactivar nuestra economía. O sea, en ese caso estaríamos importando capital. Y también exportamos factores de producción. Podemos estar exportando mano de obra. Se da mucho de gente que va a trabajar a otros países. Entonces estamos exportando mano de obra. También este sector externo se vincula con el Estado. ¿Por qué razón? Porque tanto nuestras exportaciones como nuestras importaciones pagan aranceles, pagan retenciones, es decir, hay un cierto nivel de transferencias de fondos que van hacia el Estado. Volviendo a los interrogantes de la economía, qué producir, cómo producir, para quién producir, tenemos una primera clasificación de la economía. Cuando estas preguntas, qué, cómo y para quién producir, son respondidas exclusivamente por el Estado, estamos en un extremo de una supuesta recta con lo que se conoce como economía autoritaria. Cuando estas tres preguntas son respondidas exclusivamente por el mercado, estamos en el otro extremo de esta recta, donde estamos con una economía de libre mercado. Son dos extremos. Economía autoritaria, podríamos decir, una economía como la China, que es una economía autoritaria. El Estado va a decidir qué producir, cómo producir y para quién producir. Mientras que una economía de libre mercado sería más aproximada a una economía como la estadounidense, si bien no hay ejemplos de economías 100% de libre mercado. Bien, cualquier combinación de estos dos extremos son economías mixtas. ¿Por qué razón? Porque hay situaciones en las que hay intervención del Estado en mayor proporción o en menor proporción, pero donde el Estado interviene para resolver algunos conflictos o para resolver algunas cuestiones. Cuando el Estado interviene, ya deja de ser una economía de libre mercado y pasa a ser algún tipo de economía mixta. Con más intervención estatal estaríamos más cerca de una economía autoritaria, como podría ser, por ejemplo, la economía de Venezuela, o con menos intervención estatal, y podríamos estar más cerca de economías de libre mercado, como podrían ser a lo mejor algunas economías europeas. La microeconomía es la rama de la economía que estudia el comportamiento de entidades individuales, tales como mercados, empresas y hogares. El principal referente fue Adam Smith. La macroeconomía, en cambio, estudia el desempeño general de la economía, estudia variables agregadas
como el nivel de precios, nivel de empleo, nivel de comercio exterior, nivel de producción. Su principal referente fue Keynes. La economía positiva se limita a la descripción de los fenómenos económicos, mientras que la economía normativa usa como herramienta la información suministrada por la economía positiva y emite juicio de valor sobre ella. El Producto Bruto Interno de un país, como ustedes recordarán, o al menos deberían, es un indicador que mide el valor de la producción que tuvo ese país en un periodo de tiempo considerado. Este es el Producto Bruto Interno de la Argentina para el año 2018, medido en millones de pesos, pero valorados a precios del año 2004. El hecho de valorarlos a precios del año 2004 nos permite comparar un año con otro, porque al estar valorados a pesos de un mismo momento, si hay diferencias en el valor es por vía de las cantidades producidas y no por diferencia de precios. Entonces, acá vamos a ver que tenemos desde la A hasta la P distintos tipos de producción. El primero es agricultura, ganadería, caza y silvicultura. El segundo, pesca. El punto C, explotación de minas y canteras. Estos tres ítems, A, B y C, conforman lo que se conoce como sector primario. El sector secundario son los que transforman, y allí básicamente está la industria manufacturera. También forman parte de este sector secundario electricidad, gas y agua, que es el punto E, y el punto F, construcción. Y desde el G en adelante es el sector terciario, que es el sector de servicios. Entonces, si nosotros vemos la conformación del PBI en términos porcentuales, porque en millones de pesos a lo mejor no nos dice mucho, fíjense ustedes que el ítem A, que es la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, representa en este año en particular, en el 2018, más o menos un 7,44% del total. La pesca, fíjense, un 0,5%, absolutamente nada, y la explotación de minas y canteras un casi 4%. O sea que el sector primario aproximadamente andaría en un 8% del PBI. ¿Por qué les mostramos estos números a ustedes? Porque de alguna manera todos tenemos la impresión que nosotros somos un país agroproductor, el granero del mundo, etcétera, un productor agropecuario. Y si nosotros vemos los números, en realidad es insignificante, o sea, un 7% de la producción es de origen agropecuario, o sea, nada. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros esta idea tan arraigada de que somos un país agropecuario? Bueno, el tema es que a partir de ese 7,4% se encadena gran parte de nuestra industria, que es una industria que procesa
estas materias primas originadas en el sector primario, quiere decir que aquí, en donde está la industria manufacturera, que representa casi un 20% del PBI, gran parte de esta industria manufacturera es de origen agropecuario. Allí están los frigoríficos, allí están las grandes harineras, allí están todos nuestros ingenios, nuestras citrícolas. Entonces, hay mucha industria manufacturera que procesa la materia prima generada por la agricultura, la ganadería y la silvicultura, la caza prácticamente insignificante. ¿Y qué más? Parte también de nuestro PBI está formado por esto, fíjense, transporte y comunicaciones. Podríamos decir que el 10% del PBI es transporte y comunicaciones. Bueno, ¿cómo se mueve toda nuestra producción? Tanto la materia prima como la producida en la industria manufacturera se mueven a través del transporte. Entonces ahí vemos cómo se encadena la agricultura con la industria manufacturera y luego con el sector terciario a través de lo que es el transporte. También puede directamente moverse desde la agricultura, desde el sector primario al sector terciario con el transporte. Bien, la otra cuestión es que gran parte de esta agricultura, ganadería y de la industria manufacturera de origen agropecuario se exporta. Entonces, nosotros sí somos un país agroexportador. La mayor parte de nuestra producción exportada, ya sea como materia prima o como productos manufacturados, es de origen agropecuario. Fíjense ustedes lo que le estaba diciendo yo recién. El sector primario es más o menos el 12%. El secundario, donde está ya la industria manufacturera, es un 26% y el sector terciario es un 63%. O sea, nosotros somos un país productor de servicios. Pero bueno, a partir de este 12% se encadena con el 26% y se genera parte de este 63% también. El sector agropecuario de nuestro país entonces representa aproximadamente un 7% del PBI. Históricamente se mueve entre un 5 y un 8%, si analizamos años atrás estará alrededor del 6%, por ahí anda. Vamos a ver cuando estudiemos comercialización, vamos a ver un poco más en detalle las características de la producción agropecuaria, pero la característica más importante que tiene esta producción es que demanda recursos en un momento de tiempo determinado. Es decir, no es como otras actividades que la demanda de recursos es más continua, sino que aquí en la actividad agropecuaria se demandan recursos, todos demandan recursos, todos los productores demandan recursos en el mismo momento. Todos los productores sojeros van a demandar recursos exclusivamente en momentos determinados, como es la época de siembra o la cosecha. Son momentos específicos donde hay más demanda de recursos.
En el resto del tiempo no tanto, se habrá alguna fertilización o algún cuidado cultural, pero en general los dos momentos más fuertes de demanda de recursos son los momentos de siembra y de cosecha. La otra característica de la producción agropecuaria es que todos los productores ofrecen sus productos en el mismo momento. Es decir, todos cosechan más o menos en el mismo momento. Por tal razón, es en ese momento donde sale toda la producción al mercado y puede ocasionar variaciones de precios ocurridas por este fenómeno de oferta y demanda. Entonces son características que las vamos a ir estudiando a lo largo de toda la asignatura, pero son como las dos características básicas que tiene la producción agropecuaria. Con este tema damos por finalizada la unidad 1, el tema 1. Muchas gracias.